nave espacial humana emergió del hiperespacio directamente en el corazón del sistema imperial, Zephyrian. El capitán Jake Morrison observó las pantallas mientras miles de naves alienígenas rodeaban su pequeña embarcación diplomática. Las comunicaciones crepitaban con advertencias en idiomas que los traductores apenas podían procesar. Lisa Carter, la oficial de comunicaciones, se giró hacia él con el rostro pálido. Las frecuencias estaban saturadas de amenazas. Los Zephyrians no esperaban visitantes, especialmente no de una especie que consideraban primitiva. La tensión en el puente era palpable cuando las armas alienígenas se cargaron, creando un resplandor amenazante en el vacío del espacio. La misión era simple en teoría, pero imposible en la práctica. Los humanos necesitaban acceso a los cristales de energía Zephyrian para salvar la Tierra de una crisis energética catastrófica. Sin embargo, ninguna especie en la galaxia había logrado jamás una audiencia con la reina Zixandra. Su presencia era considerada tan terrible que incluso sus propios súbditos evitaban el contacto visual directo. Danny Rodríguez, el especialista en xenobiología, había estudiado todos los informes disponibles. Los Zephyrians describían a su reina como una entidad cuya simple mirada podía paralizar la mente de cualquier ser consciente. Sus ojos, según los relatos, contenían la esencia de 1000 soles moribundos. Incluso los embajadores más experimentados de especies avanzadas habían huido aterrorizados tras intentar establecer contacto. El protocolo Zephyrian era claro y brutal. Cualquier ser que osara mirar directamente a la reina sería ejecutado inmediatamente. Sus propios generales se comunicaban con ella a través de espejos especiales, nunca cara a cara. La corte imperial funcionaba en un sistema de terror reverencial que había perdurado durante milenios. Las naves escoltas Zephyrian dirigieron la embarcación humana hacia la capital imperial. El planeta Sixtara se alzaba ante ellos como una joya oscura cubierto de estructuras cristalinas que pulsaban con energía violeta. Las ciudades se extendían como circuitos gigantescos, conectadas por puentes de luz que desafiaban la comprensión humana. Amy Foster, la navegadora, calculaba las coordenadas de aterrizaje mientras esquivaba los campos de fuerza defensivos. Cada movimiento estaba monitoreado por sensores alienígenas que podían desintegrar su nave en microsegundos. La tecnología Zephyrian superaba todo lo que la humanidad había desarrollado, convirtiendo esta misión en un acto de fe desesperada. El Spaceport Imperial era una estructura masiva que se alzaba hacia las nubes púrpuras. Guardias Zephyrian con armaduras de energía cristalizada esperaban información perfecta. Sus armas emitían un zumbido constante, listas para activarse al menor signo de amenaza. El aire mismo parecía vibrar con poder contenido. Kevin Walsh, el jefe de seguridad, revisó sus protocolos. Sabía que las armas humanas eran inútiles contra la tecnología alienígena. Su única protección era la frágil esperanza de que los Zephyrians respetaran las leyes diplomáticas galácticas. Sin embargo, estas leyes nunca habían sido probadas con una especie tan aislacionista y poderosa. La comitiva humana descendió de su nave bajo la atenta mirada de cientos de ojos alienígenas. Los Zephyrians eran seres altos y etéreos con piel que cambiaba de color según sus emociones. Sus movimientos eran fluidos como el mercurio, y sus voces resonaban en frecuencias que hacían vibrar los huesos humanos. Jake Morrison lideró el grupo hacia el Palacio Imperial, consciente de que cada paso los acercaba más al encuentro más peligroso. Los pasillos del palacio estaban decorados con cristales que mostraban las conquistas Zephyrian, recordatorios silenciosos del poder de esta civilización ancestral. El momento de la verdad se acercaba rápidamente. Dentro de minutos estarían frente a la reina Zixandra, enfrentando una entidad cuya sola presencia había aterrorizado a la galaxia durante siglos. El destino de la Tierra dependía de esta audiencia imposible, y Jake Morrison sabía que estaba a punto de arriesgar no solo su vida sino el futuro de toda su especie. La pregunta que atormentaba a todos era simple pero aterradora. ¿Podría un humano sobrevivir a la mirada de la reina alienígena? Los guardias imperiales se detuvieron frente a las puertas del Salón del Trono. El aire se espesó con una energía casi tangible mientras los sistemas de seguridad escaneaban a los visitantes humanos.
Lisa Carter sintió cómo su traducción neural luchaba por procesar las frecuencias Zephyrian que saturaban el ambiente. Las paredes mismas parecían pulsar con vida propia, respondiendo a la presencia de su reina. Jake Morrison observó los protocolos que se desplegaban ante ellos. Los Zephyrians habían preparado un elaborado sistema de espejos y pantallas holográficas. Era evidente que incluso ellos temían el contacto directo con su soberana. Los reflejos múltiples creaban un laberinto óptico diseñado para proteger a los visitantes de la mirada directa de Sixandra. Dani Rodríguez estudió los biosignos de la Guardia Imperial. Sus lecturas mostraban niveles de estrés elevados, incluso entre los soldados más experimentados. Estos guerreros habían enfrentado batallas galácticas, pero la proximidad a su reina los llenaba de una ansiedad primitiva. Sus armaduras de energía fluctuaban constantemente, ajustándose a las ondas psíquicas que emanaban del trono. Amy Foster notó las distorsiones temporales en el área del palacio. Su equipo de navegación detectaba anomalías en el espacio-tiempo, como si la presencia de la reina alterara la realidad misma. Los cristales arquitectónicos resonaban en frecuencias que desafiaban la física conocida, creando patrones de interferencia que mareaban a los humanos. Evin Walls evaluó las defensas del salón. Torretas de energía emergían de las paredes como flores metálicas, siguiendo cada movimiento de los visitantes. Los campos de fuerza se superponían en capas invisibles, creando una red de protección que podía activarse instantáneamente. La tecnología de seguridad superaba cualquier cosa que hubiera visto en sistemas militares humanos. El comandante de la Guardia Zephyrian se acercó con movimientos ceremoniosos. Su comunicación llegó a través de ondas telepáticas filtradas que los traductores apenas podían interpretar. Las reglas eran absolutas. Ningún contacto visual directo, comunicación solo a través de intermediarios. Y cualquier violación del protocolo resultaría en ejecución inmediata. Los preparativos continuaron durante lo que parecieron horas. Los técnicos Zephyrian ajustaban los sistemas de reflexión, asegurándose de que ningún rayo de luz viajara directamente entre la reina y los visitantes. El proceso era tan complejo que requería supercomputadoras cuánticas para calcular los ángulos correctos. Cada superficie reflejante estaba calibrada con precisión matemática absoluta. Jake Morrison sintió el peso de la responsabilidad aplastando sus hombros. La Tierra tenía menos de 6 meses antes de que sus reservas energéticas se agotaran completamente. Las colonias humanas ya enfrentaban apagones rotativos y los sistemas de soporte vital comenzaban a fallar. Esta audiencia representaba la única esperanza de obtener la tecnología Zephyrian necesaria para la supervivencia. Los archivos diplomáticos revelaban el historial aterrador de encuentros previos. Embajadores de civilizaciones milenarias habían intentado establecer contacto con Sixandra. Los supervivientes describían experiencias que desafiaban la comprensión, visiones de realidades alternativas, contacto con conciencias cósmicas y una sensación abrumadora de insignificancia ante una inteligencia ancestral. La especie Zephyrian había evolucionado durante millones de años, desarrollando capacidades psíquicas que trascendían las limitaciones físicas normales. Su reina representaba la culminación de esta evolución. Una entidad que había alcanzado un estado de conciencia casi divino. Su longevidad se medía en eras geológicas, y su conocimiento abarcaba secretos del universo que otras especies apenas podían imaginar. El aire contenía partículas energéticas que interferían con el funcionamiento normal del cerebro humano. Lisa Carter reportó alucinaciones menores mientras que Dani Rodríguez documentaba cambios en sus patrones neuronales. El ambiente mismo era una forma de defensa psicológica. Finalmente, las puertas del Salón del Trono comenzaron a abrirse. El sonido era como el gemido de glaciares moviéndose, profundo y resonante. Los sensores registraban radiaciones en frecuencias desconocidas. Amy Foster ajustó sus instrumentos para compensar las distorsiones. El espacio dentro del salón parecía más grande de lo que las dimensiones externas permitían, sugiriendo manipulación dimensional avanzada. Los campos gravitacionales fluctuaban impredeciblemente, creando zonas donde el peso corporal cambiaba sin previo aviso.
Las primeras ondas de presencia psíquica golpearon a la delegación humana como una tsunami invisible. Kevin Walsh sintió sus instintos de supervivencia activarse mientras luchaba contra el impulso primitivo de huir. El aire se volvió denso con una conciencia alien que evaluaba cada pensamiento, cada intención. Jake Morrison respiró profundamente y dio el primer paso hacia el interior del salón. Sabía que una vez que cruzara el umbral no habría retorno. El destino de la humanidad dependía de los próximos minutos, y estaba a punto de enfrentar una entidad cuyo poder desafiaba toda comprensión humana. The throne room stretched beyond the limits of human comprehension. Jake Morrison led his team through corridors of crystallized light, each step echoing in harmonics that seemed to resonate through their bones. The Zephyrian guides moved with fluid grace, their forms shifting like liquid mercury as they maintained careful distances from the approaching royal presence. Amy Foster's instruments registered impossible readings. Gravity fluctuated in waves, sometimes pulling them toward walls that seemed to exist in parallel dimensions. Her navigation equipment struggled to maintain coherence as space itself bent around the throne chamber. The very fabric of reality appeared malleable here, shaped by the will of an ancient consciousness. Lisa Carter's communication arrays detected layered frequencies that her neural translators couldn't fully process. The air hummed with telepathic static, fragments of thoughts from countless civilizations that had attempted this same impossible audience. Whispers of failed diplomatic missions echoed through the psychic atmosphere, creating a symphony of terror that made her hands tremble. Annie Rodriguez documented physiological changes occurring within the human delegation. Heart rates elevated beyond normal parameters, neural activity spiked in regions associated with primordial fear responses, and hormone levels shifted dramatically. Their bodies recognized a predator presence that their conscious minds couldn't fully grasp, triggering evolutionary survival mechanisms dormant for millennia. Kevin Walsh observed the security implications of their situations. Escape routes had become meaningless in a space where direction itself was fluid. His tactical training proved useless against technologies that operated beyond conventional physics. The humans were completely at the mercy of their alien hosts, depending on protocols that could change without warning. The mirror systems activated with blinding intensity, creating a kaleidoscope of reflected images that fragmented reality into countless perspectives. Jake Morrison watched himself multiplied infinitely, each reflection showing a slightly different version of potential futures. Some reflections showed him successful, others revealed scenes of cosmic horror that his mind refused to fully process. Through the maze of mirrors, a presence began to manifest. Queen Sixandra's influence preceded her physical form, washing over the chamber in waves of pure consciousness. A temperature dropped noticeably as reality itself seemed to contract around her emerging essence. Ancient knowledge pressed against human minds like pressure at ocean depths. The Zephyrian guards retreated to safe distances, their energy armors resonating with protective frequencies. Even these seasoned warriors showed signs of stress as their queen approached. Their loyalty was absolute, but their fear was equally genuine. Millennia of conditioning had taught them that survival depended on avoiding direct exposure to her presence. Amy Foster detected temporal distortions intensifying around the throne area. Time moved differently in the Queen's immediate vicinity, creating pockets where seconds stretched into minutes and moments compressed into microseconds. Her chronometers failed to maintain synchronization, marking time in patterns that followed no earthly logic. Through the complex system of mirrors and holographic interfaces, shapes began to coalesce. Queen Sixandra's form existed partially in this dimension and partially in realms beyond human perception. Her outline shifted constantly as if she were a projection from a higher dimensional space into their three-dimensional reality. Geometry became fluid in her presence. Lisa Carter's translation systems overloaded as the Queen's consciousness touched the communication networks. Raw thoughts flowed through the channels, unfiltered by language or cultural interpretation.
pure meaning transmitted directly into their minds, bypassing normal sensory processing. The experience was overwhelming, like trying to drink from a fire hose of cosmic knowledge. Danny Rodriguez noted critical changes in brainwave patterns across the human team. Their neural activity synchronized, unconsciously creating a collective resonance that seemed to facilitate communication with the alien queen. Individual thoughts began blending at the edges, forming a group consciousness that was both terrifying and exhilarating. The Queen's voice, when it came, wasn't heard but experienced. Words formed directly in their consciousness, carrying meanings that transcended language barriers. She spoke of cosmic cycles, of civilizations that had risen and fallen while she watched from her crystalline throne. Her perspective spanned geological ages, making human concerns seem momentary and insignificant. Jake Morrison felt the weight of her attention focus on him specifically. Through the mirror systems, he glimpsed fragments of her true form, eyes that contained swirling galaxies, skin that shifted between states of matter, and a presence that seemed to extend across multiple dimensions simultaneously. The sight should have driven him mad, but instead, he found himself oddly calm. Kevin Waltz documented security protocols being automatically adjusted by palace systems responding to the Queen's mood. Energy barriers strengthened and weakened in patterns that corresponded to her emotional states. The entire structure existed as an extension of her will, responsive to thoughts that operated on scales humans couldn't comprehend. The Queen expressed awareness of Earth's energy crisis, demonstrating knowledge that extended far beyond normal diplomatic intelligence. She had observed human civilization from its earliest stages, watching technological development with the detached interest of a scientist studying bacteria cultures. Their struggles were noted but not necessarily considered significant. Amy Foster realized that the audience had already begun. Traditional diplomatic protocols were meaningless here. The Queen evaluated not just their words, but their thoughts, intentions, and the fundamental nature of their species. This was an examination that probed the very essence of human consciousness and potential. Through the mirror maze, Jake Morrison caught glimpses of other unsuccessful diplomatic attempts. Alien ambassadors from advanced civilizations had left broken and changed, their minds unable to process the vastness of the Queen's consciousness. Some had chosen exile rather than return to their homeworlds, forever altered by the encounter. Danny Rodriguez detected something unexpected in the Queen's psychic emanations: curiosity. Beneath the cosmic indifference lay an ancient intelligence that still experienced wonder at the diversity of life. Humans represented something new in her vast experience, a species that might surprise even her millennia-old consciousness. The moment of truth approached as the Queen began to focus her full attention on the human delegation. La curiosidad de la reina Sixandra se intensificó cuando su atención se enfocó completamente en los visitantes humanos. Jake Morrison sintió la presión psíquica aumentar como una marea cósmica, pero algo inesperado ocurrió, su mente no se fragmentó bajo el peso de esa conciencia. En lugar de terror paralizante, experimentó una extraña sensación de reconocimiento, como si su especie hubiera sido diseñada específicamente para este encuentro. Lisa Carter observó fluctuaciones extrañas en los patrones de comunicación. Los sistemas de traducción comenzaron a estabilizarse, procesando las emanaciones telepáticas con una eficiencia sorprendente. Era como si la tecnología humana, primitiva en comparación, encontrara resonancia con frecuencias específicas de la conciencia Seferian. Los protocolos de comunicación se adaptaron automáticamente a patrones que ningún programador humano había anticipado. Danny Rodriguez documentó cambios fascinantes en las respuestas biológicas del equipo. En lugar de deterioro mental, sus cerebros comenzaron a desarrollar nuevas conexiones neuronales en tiempo real. La exposición a la presencia de la reina estaba activando potenciales dormantes en la mente humana, regiones cerebrales que nunca habían mostrado actividad significativa en condiciones normales. Amy Foster notó que sus instrumentos de navegación comenzaron a mapear dimensiones adicionales que antes eran imperceptibles. El espacio alrededor del trono revelaba capas de realidad superpuestas, cada una operando según leyes físicas ligeramente diferentes.
La presencia humana parecía servir como catalizador, haciendo visible lo que había permanecido oculto durante milenios. Evin Walsh observó cambios en el comportamiento de los guardias Zefrian. Su agitación habitual en presencia de la reina se transformó en una curiosidad cautelosa. Soldados alienígenas intercambiaban comunicaciones telepáticas que sus traductores captaban como expresiones de asombro. Algo sin precedentes estaba ocurriendo en el Salón del Trono. La reina Sixandra proyectó directamente en las mentes humanas imágenes de su historia personal. Había gobernado durante eras que abarcaban el nacimiento y muerte de estrellas, presenciando el ascenso y caída de civilizaciones que habían alcanzado niveles tecnológicos inimaginables. Su soledad era profunda como el vacío interestelar, pues ninguna otra conciencia había logrado jamás comunicarse con ella como igual. Jake Morrison comprendió súbitamente por qué ninguna especie había logrado establecer contacto exitoso. Las civilizaciones avanzadas, con sus mentes altamente estructuradas y lógicas, no podían adaptarse a la naturaleza fluida de la conciencia de la reina. Los humanos, con su pensamiento caótico y adaptativo, poseían una flexibilidad mental que les permitía sincronizarse con patrones de conciencia aparentemente incompatibles. Los sistemas de espejos comenzaron a mostrar imágenes que no correspondían a reflejos físicos. Issa Carter vio escenas de posibles futuros donde la humanidad había alcanzado las estrellas, desarrollando tecnologías que combinaban ingeniería humana con sabiduría Zefrian. Las visiones mostraban ciudades flotantes, naves que viajaban entre dimensiones, y una alianza que transformaría ambas especies. Dani Rodríguez registró que los cambios neurológicos se estabilizaron en configuraciones completamente nuevas. Los cerebros humanos estaban literalmente evolucionando en tiempo real, desarrollando capacidades que les permitirían interactuar con conciencias de escala cósmica. El proceso era irreversible pero aparentemente beneficioso, expandiendo las limitaciones naturales del pensamiento. Amy Foster descubrió que sus instrumentos ahora podían detectar patrones de energía que antes eran invisibles. La tecnología humana, aparentemente primitiva, había desarrollado una sensibilidad especial para frecuencias específicas que resonaban con la estructura fundamental del universo. Esta capacidad única explicaba por qué los Zefrian habían permitido finalmente una audiencia. La reina comunicó que había estado esperando la llegada de una especie como la humanidad durante millones de años. Las profecías Zefrian hablaban de visitantes que llegarían desde una estrella joven, portadores de una conciencia capaz de adaptarse a cualquier realidad. Los humanos representaban la clave para problemas que habían atormentado a la civilización Zefrian durante eras. Evin Walsh documentó modificaciones automáticas en los sistemas de seguridad del palacio. Las defensas se reconfiguraron para acomodar la presencia humana permanente, sugiriendo que la reina ya había tomado decisiones sobre el futuro de las relaciones entre especies. Los protocolos militares se adaptaron para incluir parámetros que nunca antes habían sido considerados. Los cristales de energía que la humanidad necesitaba desesperadamente eran solo el comienzo de lo que la reina estaba dispuesta a compartir. A través de las conexiones telepáticas establecidas, transmitió conocimientos sobre manipulación dimensional, conciencia expandida y tecnologías que operaban según principios que desafiaban la física conocida. El intercambio de información fluyó en ambas direcciones. Jake Morrison realizó algo extraordinario. Logró establecer contacto visual directo con la reina a través del complejo sistema de espejos. En lugar de la muerte instantánea predicha por los protocolos Zefrian, experimentó una conexión profunda con una conciencia que había permanecido aislada durante milenios. Sus ojos se encontraron a través del laberinto óptico, creando un puente entre dos formas radicalmente diferentes de existencia. Issa Carter registró que las frecuencias de comunicación se sincronizaron completamente entre las conciencias humana y Zefrian. Los sistemas de traducción evolucionaron para manejar conceptos que trascienden el lenguaje normal, permitiendo el intercambio de ideas puras sin distorsión cultural o lingüística. Dani Rodríguez documentó el momento histórico.
cuando la evolución humana acelerada alcanzó un punto de equilibrio estable. Los cambios neurológicos se completaron, dejando a la delegación con capacidades cognitivas expandidas, que les permitirían servir como embajadores permanentes entre dos formas de conciencia. Amy Foster confirmó que el espacio-tiempo alrededor del trono se había estabilizado en configuraciones que acomodaban simultáneamente la percepción humana y Zefirian. La realidad misma se había adaptado para facilitar la comunicación continua, creando un espacio donde ambas especies podían interactuar sin las limitaciones que habían impedido el contacto durante milenios. La audiencia se transformó en una negociación que cambiaría el curso de ambas civilizaciones para siempre. El momento que definiría el destino de ambas civilizaciones llegó cuando la reina Sixandra, la crisis energética de la Tierra, podría resolverse no solo con cristales Zefirian, sino con tecnologías que transformarían completamente la comprensión humana del universo. Sin embargo, el precio era la transformación permanente de la humanidad en una especie capaz de existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Jake Morrison comprendió las implicaciones de la propuesta real. Los humanos no se convertirían simplemente en aliados de los Zefirian, sino en sus herederos evolutivos. La reina había buscado durante milenios una especie capaz de continuar su legado cuando ella finalmente trascendiera a planos de existencia superiores. La humanidad representaba esa posibilidad, pero solo si aceptaban una transformación que los cambiaría fundamentalmente. Lisa Carter procesó información sobre civilizaciones que habían rechazado ofertas similares. Los registros mostraban especies que habían elegido mantener su forma original y habían desaparecido cuando sus recursos se agotaron. Otras habían aceptado transformaciones menores y habían prosperado durante milenios, pero nunca habían alcanzado el potencial completo. Dani Rodríguez analizó los cambios que ya habían comenzado en sus propios cuerpos. La transformación no era opcional una vez iniciada, pero tampoco era destructiva. Sus mentes expandidas podían procesar información de múltiples realidades. Sus cuerpos se adaptaban a condiciones que antes habrían sido letales, y sus conciencias podían sincronizarse con sistemas de escala galáctica. Amy Foster descubrió que la tecnología humana ya había comenzado a evolucionar en respuesta a su presencia en el palacio. Sus instrumentos mostraban capacidades que no habían tenido al llegar, como si la exposición al ambiente Zefirian hubiera activado potenciales latentes en sus dispositivos. El que en un noveno estado se volvía cada vez más borrosa. Kevin Walsh evaluó las implicaciones estratégicas de la transformación ofrecida. La humanidad no solo sobreviviría a sus crisis actuales, sino que se convertiría en una fuerza dominante en la galaxia. Sin embargo, este poder vendría con responsabilidades cósmicas que sus líderes actuales no estaban preparados para manejar. Las decisiones tomadas aquí afectarían el desarrollo de la civilización durante los próximos millones de años. La reina Sixandra reveló que había estado preparando este momento desde los primeros signos de vida inteligente en la Tierra. Los eventos que llevaron a la crisis energética no habían sido accidentes, sino catalizadores cuidadosamente orquestados para forzar a la humanidad a buscar soluciones que los trajeran inevitablemente a Sixtara. La manipulación había sido sutil pero efectiva. Los guardias Zefirian transmitieron archivos históricos directamente a las mentes humanas expandidas. Las civilizaciones que habían aceptado transformaciones completas se habían convertido en guardianes de sectores galácticos enteros, protegiendo especies más jóvenes y guiando su desarrollo. Los que habían rechazado las ofertas habían enfrentado extinción natural cuando sus recursos se agotaron. Jake Morrison sintió el peso de representar no solo a la humanidad actual, sino a todas las generaciones futuras que nunca nacerían si rechazaba la oferta. La decisión no era simplemente sobre supervivencia, sino sobre el tipo de especie en que se convertiría la humanidad. Podían permanecer como eran y enfrentar la extinción gradual, o evolucionar hacia algo que trascendiera sus limitaciones actuales. Lisa Carter estableció contacto directo con la red de comunicación galáctica que conectaba todas las civilizaciones avanzadas. La información que fluyó a través de esa conexión reveló una realidad más compleja. La galaxia estaba organizada en niveles de conciencia, con especies más avanzadas guiando el desarrollo de las menos evolucionadas.
Annie Rodríguez documentó el momento cuando la transformación neurológica alcanzó un punto crítico. Mentes expandidas podían ahora procesar simultáneamente información de múltiples dimensiones, percibir patrones de escala cósmica y comunicarse directamente con conciencias no humanas. El proceso era irreversible, pero había desbloqueado potenciales que habían permanecido dormantes en el ADN humano durante milenios. Amy Foster confirmó que los cambios tecnológicos se habían estabilizado en configuraciones que permitían viajes interdimensionales, manipulación de la materia a nivel cuántico y comunicación instantánea a través de distancias galácticas. La ciencia humana había saltado adelante millones de años en desarrollo, gracias a la exposición al ambiente ceferián. La reina comunicó que el tiempo para la decisión había llegado. La transformación podía completarse, otorgando a la humanidad tecnologías y capacidades que resolverían no solo su crisis actual, sino cualquier desafío futuro. Alternativamente, podían recibir ayuda limitada que extendería su civilización algunos siglos más, pero sin el potencial de trascendencia verdadera. Kevin Walsh comprendió que no había realmente opción. Los cambios ya iniciados en la delegación humana eran evidencia de que la transformación ya había comenzado. La verdadera decisión era si aceptar el proceso completo o permitir que se detuviera en una etapa incompleta que dejaría a la humanidad en un estado de limbo evolutivo. Los sistemas de espejos mostraron visiones de ambos futuros posibles. En uno, la Tierra se convertía en el centro de un imperio galáctico donde los humanos transformados guiaban el desarrollo de cientos de especies más jóvenes. En el otro, la humanidad sobrevivía marginalmente, siempre dependiente de tecnologías que nunca podrían comprender completamente o reproducir por sí mismos. Jake Morrison tomó la decisión que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. La decisión de Jake Morrison resonó a través de las dimensiones como una onda que alteró la estructura misma de la realidad local. Aceptó la transformación completa para la humanidad, comprendiendo que la supervivencia de su especie dependía no de mantener su forma actual, sino de evolucionar hacia algo capaz de enfrentar los desafíos cósmicos que inevitablemente llegarían. Su respuesta se transmitió simultáneamente a través de múltiples planos de existencia. La reina Sixandra respondió liberando energías de transformación que habían estado contenidas durante millones de años. Los cristales del palacio pulsaron con luz que trascendía el espectro visible, irradiando frecuencias que penetraron hasta los niveles más profundos de la conciencia humana. El proceso de evolución acelerada se extendió instantáneamente, desde la delegación presente hasta toda la población de la Tierra, a través de conexiones cuánticas que vinculaban a toda la especie. Lisa Carter experimentó la expansión de sus capacidades de comunicación más allá de cualquier limitación previa. Su mente se sincronizó con redes de información galáctica, permitiéndole acceder a conocimientos acumulados durante millones de años por civilizaciones que habían trascendido sus formas originales. Los idiomas se volvieron obsoletos, mientras los pensamientos puros fluían directamente entre conciencias expandidas. Dani Rodríguez documentó cambios masivos en la estructura genética humana que ocurrían en tiempo real. El ADN se reorganizó para incorporar secuencias que habían permanecido inactivas desde el origen de la vida en la Tierra. Estas modificaciones no eliminaron la esencia humana, sino que la amplificaron, desbloqueando potenciales que siempre habían existido en forma latente. Amy Foster observó cómo sus instrumentos evolucionaron instantáneamente en dispositivos que operaban según principios físicos completamente nuevos. La tecnología humana se fusionó con conciencia pura, creando herramientas que respondían directamente a las intenciones de sus usuarios. Los límites entre mente y máquina se disolvieron en interfaces que funcionaban a través de conexión directa. Kevin Walsh sintió sus instintos tácticos expandirse para abarcar estrategias de escala galáctica. Su comprensión de conflictos y defensa evolucionó para incluir amenazas que operaban a través de múltiples dimensiones y escalas de tiempo que abarcaban millones de años. Los protocolos de seguridad se transformaron en sistemas que podían proteger civilizaciones enteras de fuerzas cósmicas hostiles. Los efectos de la transformación se extendieron instantáneamente a la Tierra a través de campos cuánticos que conectaban a toda la humanidad.
En laboratorios de investigación alrededor del mundo, los científicos observaron con asombro cómo sus experimentos energéticos Sadiri alcanzaron niveles de eficiencia imposibles. Los reactores nucleares se estabilizaron automáticamente, las células solares comenzaron a capturar energía de dimensiones paralelas y nuevas fuentes de poder se manifestaron espontáneamente. Las ciudades terrestres comenzaron a transformarse mientras estructuras cristalinas emergían del suelo, creciendo según patrones que optimizaban el flujo de energía dimensional. Los edificios evolucionaron en formas orgánicas que se adaptaban automáticamente a las necesidades de sus habitantes transformados. El aire mismo se purificó mientras sistemas de filtración conscientes eliminaron contaminantes a nivel molecular. La reina Sixandra transmitió directamente el conocimiento necesario para manejar las nuevas capacidades humanas. Las mentes expandidas recibieron información sobre navegación interdimensional, comunicación galáctica, manipulación de la materia consciente y técnicas para guiar el desarrollo de especies menos evolucionadas. El proceso educativo ocurrió instantáneamente a través de transferencia directa de experiencia. Jake Morrison experimentó la culminación de la transformación cuando su conciencia se sincronizó completamente con la perspectiva cósmica. Podía percibir simultáneamente eventos que ocurrían en múltiples galaxias, comprender patrones que abarcaban eras geológicas y comunicarse con entidades que existían en estados de conciencia pura. Su identidad humana permaneció intacta, pero expandida hasta abarcar una perspectiva verdaderamente universal. Los guardias Sefirian observaron con reverencia mientras los humanos completaban en minutos una transformación que a otras especies había tomado milenios. La adaptabilidad única de la mente humana permitió que integraran cambios masivos sin perder coherencia mental. Se convirtieron en la primera especie en la historia galáctica capaz de completar la transformación total sin periodo. Lisa Carter estableció inmediatamente contacto con redes de comunicación que conectaban miles de civilizaciones avanzadas a través de la galaxia. Su primera transmisión anunció la ascensión exitosa de la humanidad al estado post-evolutivo, enviando ondas de asombro y celebración a través de sistemas estelares que habían esperado durante milenios a que una nueva especie se uniera a sus rangos. Dani Rodríguez confirmó que los cambios biológicos se habían estabilizado en configuraciones que permitían existencia simultánea en múltiples dimensiones. Los cuerpos humanos transformados podían adaptarse instantáneamente a cualquier ambiente, desde el vacío del espacio hasta las presiones extremas de núcleos estelares. La mortalidad convencional se volvió obsoleta mientras la conciencia aprendió a transferirse entre cuerpos según fuera necesario. Amy Foster calibró instrumentos que ahora podían manipular directamente la estructura del espacio-tiempo. Sus dispositivos evolucionados permiten navegación instantánea entre cualquier punto del universo, creación de realidades de bolsillo para experimentación y comunicación con entidades que existían en estados puramente energéticos. La exploración del cosmos se volvió tan simple como caminar por un parque. Kevin Walsh organizó inmediatamente protocolos de defensa que operaban a escala galáctica. Su mente expandida detectó amenazas cósmicas que se acercaban a sistemas estelares distantes y coordinó respuestas que involucraban flotas de civilizaciones múltiples. Los humanos transformados asumieron automáticamente roles de liderazgo en la defensa galáctica. La reina Sixandra comunicó su satisfacción final. Después de milenios de soledad, había encontrado una especie capaz de heredar sus responsabilidades cósmicas. Los humanos transformados podrían continuar su trabajo de guiar el desarrollo galáctico mientras ella finalmente trascendía a planos de existencia aún más elevados. El ciclo de tutela cósmica continuaría con nuevos guardianes. El universo mismo pareció suspirar aliviado, mientras una nueva especie guardiana asumía su lugar en la jerarquía cósmica, asegurando que la vida y la conciencia continuarían expandiéndose por toda la creación.